Hola Víctor, bienvenido. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Ok, ok. Bueno, mira, tenemos ahí una asistencia de 42 estudiantes, todos son de programación, bueno, de introducción a la informática. Hemos visto el lenguaje C y les he contado un poco cómo Python está ahí despuntando no solo en programación básica, sino que en muchos campos, ¿verdad? Así que la idea es que, para los que no, ahí les presento al ingeniero Asensio. Él ha trabajado ya por un buen tiempo en Telefónica, es graduado de la Escuela de Eléctrica y ha estado siempre ahí en el sistema, ¿verdad? Metiéndole mano al sistema de Telefónica, un poco ahí es parte de su experiencia y quizás él pueda agregar un poco más a su currículo, que nos cuente y luego pues podemos proceder a escucharlo. Bienvenido, Víctor. Gracias, mucho gusto. Sí, pues tengo aproximadamente unos 20 años de trabajar ahí en Telefónica. He estado en diferentes áreas y últimamente he estado en la parte del Packet Core, que es el área de donde se ven los equipos que dan la interfaz entre la red IP y la interfase y la interconexión de la red de radio. Prácticamente ese es el área que se conoce como el Packet Core. Y entre esas, entre lo que parte de lo que se utiliza, pues a veces se necesita hacer análisis de tráfico y se necesitan, bueno, se necesita hacer diferentes tipos de análisis, y en esas situaciones es que a veces pues utilizamos también algunas herramientas de programación. En este caso pues Python ha sido de bastante utilidad por lo que mencionaba Walter también, de que este tipo de lenguajes tienen algunos beneficios, en el sentido de que hay varias herramientas o varias librerías que son útiles en el sentido del análisis de datos, y en ese sentido pues es bastante amigable para poder trabajarlo. Y también hay diferentes aplicaciones en las que se pueden utilizar, tanto en la parte de machine learning, en la parte de análisis de, por ejemplo, de imágenes. Hay una variedad de aplicaciones en IoT, como quizás algunos de ustedes tal vez hayan investigado en algún momento. Y todas esas herramientas se tienen disponibles en Python. Quizás a veces pudiera uno preguntarse, pero que es una pregunta muy común que hacen la mayoría, se ve en internet, que quizás Python es mejor que C, pero cada lenguaje de programación pues es útil para para lo que fue creado. Es así como algunos conocen a Python como la navaja suiza de la programación, porque es multifacético y pues puede utilizarse para diferentes aplicaciones. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de C, para la capacidad de computación, pues no es, pues casi que muy pocos lenguajes le pueden ganar. Entonces, hay cada cosa, cada lenguaje pues tiene su aplicación. Entonces, en el caso de Python, pues vamos a ver alguna introducción y pequeña, y vamos a ver como también una pequeña aplicación de cómo Python puede resolvernos muchos problemas. Pues voy a ir compartiendo con ustedes voy a ir compartiendo con ustedes la presentación. Has compartido la pantalla completa, ¿está bien así? Sí, está bien. Ah, ok.
Pues en el caso del análisis de datos, pues hay como en la introducción de Machine Learning, a veces quizás se nos pudiéramos pensar de que este es un tema demasiado complejo para poderlo entender, pero en realidad con lo que se sabe de introducción a la informática, pues ya se tiene una buena base de lo que se necesita saber para qué es Machine Learning, porque de hecho ustedes han aprendido cómo se ingresan variables, cómo se manejan las decisiones. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver una serie de datos que, por ejemplo, en el lado izquierdo es un dato de ingreso y el lado derecho es una variable de salida. Entonces ahí tenemos en medio una caja negra. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el ingreso de la primera variable numérica, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 y 5 y tienen un valor incógnito. Ya ustedes mentalmente ya saben cuál es. Entonces, también saben cuál es el algoritmo que nos da la respuesta a esa nueva variable. Igual, por ejemplo, en la siguiente, una función lógica. Por ejemplo, lunes sí, domingo no, lunes sí, domingo no, y el lunes. Ahí ustedes ya tienen inferencia según los datos anteriores, pues cuál es el resultado. Entonces, pero en el caso, esa es la forma como nosotros aprendemos, como los seres humanos aprendemos. Y nosotros inmediatamente ya tenemos la inferencia de qué es lo que va a suceder, qué variable viene o qué respuesta viene. Pero en el caso de las máquinas necesitan una serie de datos previos para poder inferir un valor futuro. Entonces eso es lo que se maneja o se utiliza para en el caso del machine learning, una serie de datos previos y que son catalogados, y en lo que es esa función o esa caja negra es la que se va calculando automáticamente o se va recalculando cada cierto tiempo. Entonces, ¿pero qué es necesario que se aprenda, que necesitemos saber para poder analizar datos con perdón, Python? Víctor. ¿Sí? Víctor, perdón. ¿Puede darle ahí a la cajita de abajo que dice ocultar? Esa, ocultar, no, solo ocultar. Ok, gracias. Entonces, como podemos ver, hay diferentes campos de conocimientos que necesitamos para poder analizar datos o entrar en esa área del análisis de datos. Por ejemplo, se necesitan conocimientos de programación, que en este caso ya ustedes ya han iniciado con esa parte en la introducción a la informática. Matemáticas y estadística, que también ya la mayoría ya llevaron matemáticas 1, matemática 2, la 3 y estadística también en algunos casos, ¿verdad? Porque que también es un poco compleja también en el caso de la carrera, la estadística, pero en esta combinación de matemáticas y estadísticas, ustedes allí pueden observar de que la combinación de esos dos campos de conocimiento, ¿a qué nos lleva? A tener la habilidad de poder llegar a desarrollar aplicaciones de Machine Learning, porque esa combinación de las matemáticas con la estadística y la programación, pues nos llevan a la habilidad para enseñarle a las máquinas a aprender, o a las computadoras a aprender a inferir nuevos resultados ya con datos previos. Ahora, en el caso de
de llegar a ser un científico de datos, pues se necesita una experticia en el área a analizar. Ya pudiera ser, por ejemplo, en el área de finanzas, en el área de tecnología, en el área de, por ejemplo, análisis de energéticos, en el cual también hay aplicaciones para, por ejemplo, de Machine Learning. Por ejemplo, en el caso de las áreas de telecomunicaciones, igual es necesario, se utiliza esta parte para predecir, por ejemplo, tráficos, para poder, por ejemplo, en el caso predecir fallas también en el caso de mantenimientos predictivos, porque ahí está ahora, aparte de los mantenimientos preventivos, pues con Machine Learning se pueden manejar o se pueden llegar a desarrollar mantenimientos predictivos, en el sentido de con tanta información que se tiene, pues se puede llegar a tener esa capacidad. Entonces hay diferentes tipos de aprendizajes, por ejemplo, supervisado, no supervisado y retroalimentado. Eso pues son, después, por ejemplo, en internet pueden encontrar mucha información acerca de eso. Ahora, pues con esta breve introducción vamos a ver también cuál es el primer paso para un proceso de Machine Learning, que es la obtención de datos y la limpieza, y preparación y depuración y el entrenamiento del modelo, prueba de resultados, y después se va implementando y mejorando. Esos son los procesos en los cuales se lleva todo un proceso de análisis de datos con cualquier tipo de lenguaje. En el caso, pues, para análisis de datos está Python, está R y Java también, que son los tres principales en los cuales se maneja el análisis de datos. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Python, primero vamos a ver algo sencillo, que son cómo se manejan las variables. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que se definen dos variables. Aquí en Python no es necesario hacer la definición de las variables como en C o en Java o en otros lenguajes, sino que simplemente se define la variable y se le asigna el valor y él automáticamente identifica qué tipo de variable es. Entonces, ahí se pueden hacer las operaciones con las variables, incluso que fueran string. Se pueden también identificar los diferentes valores por ejemplo, en un string, que lo toma como un vector, o en el caso de Python se conoce como una lista, y así se puede ir manipulando las variables. Pueden, por ejemplo, en el caso de los tipos de datos, como les mencionaba, los vectores, las listas se conocen como listas los vectores, bueno, en el caso de las matrices, después lo vamos a ver, se conoce como data frame, así se conocen las matrices, y bueno, acá podemos ver que se pueden manipular, se pueden conocer el tamaño de la matriz, de la lista, y también se pueden obtener los valores, como en otros lenguajes. Igual la posición del valor, pues nos devuelve el valor de cada posición, de la posición del vector. Y también se pueden hacer, por ejemplo, manipular los registros de un vector con pop, por ejemplo. Ahí se va borrando. Aquí se tiene una lista con 3 valores. Con pop de la posición 0, pues aquí ustedes pueden ver de que se va liberando ese valor. Ya el 2 se vuelve la posición 0, le doy un pop y lo elimino.
y ya la lista solo queda con un valor, de ahí la posición 0 y ya la lista pues queda vacía, o el vector queda vacío. Igual también se pueden hacer la operación de agregar un valor entonces a la lista, entonces con la función append, y también en Python se tienen tuplas y diccionarios. Esas son algunas de los tipos de datos que son importantes para el manejo de datos. También, por ejemplo, se tienen las funciones para que le retornan los diferentes valores. Entonces ahí simplemente pues se define el valor con return y están devolviendo valores. Con las funciones en Python son bastante sencillas. Por ejemplo, se pueden hacer expresiones, por ejemplo, en estas funciones, como mencionábamos en un principio, pues Python, al igual que C, por ejemplo, tiene librerías. Entonces, lo único que en el caso de Python, pues como hay una comunidad bastante grande de diferentes áreas, pues las librerías son bastante variadas y son de diferentes funciones. Por ejemplo, hay una librería solo para manejar expresiones irregulares, por ejemplo, en este caso, con la cual se manejan cadenas. Y en este caso, para identificar si un valor se encuentra en una cadena, pues se importa la expresión regular. Acá en este caso se evalúa. Aquí aparece que se pregunta si aprender está en la cadena. Vamos a aprender expresiones regulares. Acá se puede observar de que sí está el match. Aquí se hace la otra, se pone, aquí podemos hacer la evaluación con otra variable, si la cadena que está en el string que tenemos TextMatch está en la cadena original. Entonces ahí ya no, con los if que ustedes han estudiado en la materia, pues aquí se puede ver de que si se evaluar si el texto ha sido encontrado o no, y acá en la salida, pues como en este caso era aprender, pues ahí sí nos devuelve que el texto ha sido encontrado. Entonces acá se observa también con otras funciones un poco ya más grandes, en las cuales se pueden observar algún tipo de manipulación de variables. Por ejemplo, en que tenemos una función en la cual se manipula o se modifica una lista. Entonces tenemos que en la lista se va a recorrer toda la lista y se va a multiplicar por 3. Tenemos la lista original o el vector original, llamamos a la función lista, y luego al llamarla nuevamente ya evaluada, pues vemos de que sí efectuó la multiplicación de todo el vector. Ahora, como mencionábamos, Python tiene una variedad de librerías. En el caso, por ejemplo, para un análisis de datos tienen muchas librerías de las cuales se tienen algoritmos, desde los más básicos hasta con muchos más complejos. Por ejemplo, el más básico es el de la regresión lineal simple, que quizás algunos recuerdan si digamos en la materia esta de Kerouac, ya se me olvidó cómo es la que ven en el primer ciclo, en la que métodos experimentales, creo que se llama todavía. En algunos casos hacían experimentos en los cuales tomaban datos y digamos, por ejemplo, hacían en la que se hacían, por ejemplo, en un plano inclinado, tomaban diferentes datos, tiempos y velocidades, y a partir de eso pues se tenía que hacer una ecuación.
Entonces, por ejemplo, en los tiempos en los que estudiamos, creo que ahí con Walter todavía no teníamos muchas herramientas, entonces nos tocaba pura calculadora, pero ya con esto, pues de un solo se puede solo introducir los datos y ya se saca la regresión lineal automáticamente. Entonces, entre estas las librerías que se utilizan, pues está NumPy, Pandas, para lo que es el análisis de datos, para lo que es la presentación de la información. Estas librerías de Seaborn y Matplotlib son para plotear las gráficas, y también para estas de tiempo, pues son para manejar variables de tiempo, de fechas. Entonces, y esta otra es para el manejo de lo que es las regresiones lineales, y para hacer el entrenamiento de esta función de regresión. Entonces, como mencionaba anteriormente, en Python las matrices se conocen como data frame. Entonces aquí se hace la lectura, por ejemplo, de un archivo de CSV, que puede venir de un Excel o de otro, de cualquier archivo que esté en ese formato, y lo leemos y lo importamos con como ya hemos importado todas las funciones, y tenemos los primeros datos de ese archivo del data frame que hemos importado. Acá podemos ver que tiene 2 columnas y 2 filas y 365 columnas en este caso, pero como vamos a hacer un análisis en el cual necesitamos que la información esté en otro formato, lo hacemos en primer lugar hacemos la asignación de las variables. Tenemos las fechas y el tráfico. En este caso es un tráfico de datos el que estamos analizando, que es el tráfico de datos diarios que tiene una interfaz. Entonces, por facilidad se puso las fechas en días, en cada día del año, secuencialmente. Para hacer para hacer el análisis se hizo la conversión de filas a columnas. Entonces, para eso se utilizó este comando, el dataframe.t, que hace ese cambio. Luego aquí ya vemos que el dataframe o la matriz ya ha sido cambiada, ya no está en filas y columnas como estaba en la condición anterior. Y aquí ya tenemos que tiene 365 filas y 2 columnas. Ya hizo el cambio. Luego con estas funciones iLoc hacemos la separación de las variables de las 2 columnas para tener la información de los datos en las variables X y Y que vamos a analizar. Luego, con estas funciones, que ya están, se obtienen de las librerías que importamos de Seaborn, entonces, y de Scikit-learn, entonces, que son para el análisis de datos. Entonces separamos hacemos la separación de una parte de los datos que tenemos. Normalmente se maneja el 80% de prueba, de entrenamiento, y 20% de test. Aquí se puede ver que hay .2, que sería el equivalente al 20% de la información que utilizamos para entrenamiento,
se llaman las funciones de regresiones lineales, y luego acá se tienen los valores de los coeficientes de la línea recta, y aquí en este caso ya se tiene la visualización de una primera identificación de cómo nos está comportando nuestros datos. Aquí se puede ver de que tenemos la mayoría de datos se está comportando con una tendencia lineal, pero tenemos también unos datos que se disparan. Entonces, en el caso para el análisis de datos también hay que tener en cuenta de que se tiene que hacer una limpieza de datos. En este caso, por ejemplo, cuando hay valores que se disparan de nuestra tendencia, entonces tenemos que eliminarlos si aplican. Entonces, en este caso, como la gran mayoría de datos están en esta tendencia, de ahí se puede uno ir en este caso, como se conoce qué es lo que ha sucedido, en el caso, por ejemplo, cuando hay algún tipo de incremento de tráfico, ya sea a veces por situaciones anómalas, por ejemplo, digamos, alguna celebración, o por ejemplo, algún partido de fútbol o lo que sea, en el caso de los servicios que son a clientes, por ejemplo, si hay alguna situación así, pues se dan eventos que se pueden salir de la tendencia. Entonces, si los eliminamos, pues también, si eliminamos esos datos adicionales, que si recuerdan entre los pasos que se mencionaban para el análisis de datos, decía que teníamos que limpiar los datos, y ahí en este caso ya tenemos una línea en la cual se han eliminado esos datos, ya tiene una tendencia diferente. Entonces, digamos, por ejemplo, en el día 0, aquí ¿cómo se puede interpretar esta línea? En el día 0 o en el día 1, iniciamos con 1.6 gigas de tráfico, y conforme fue pasando el año, en esa misma interfase, pues llegamos a aproximadamente 2.4 gigas, por ejemplo. Entonces, ya con esta línea, se puede observar de que se tiene ya una tendencia. En este caso, con la misma librería nos da un dato de la precisión del modelo. En este caso, la librería nos arroja que es un 77%, aproximadamente un 78% de acertado el modelo, y así, de esa forma, se tiene esa primera predicción. Luego ya se pueden verificar los datos con el modelo o con la información de los datos de entrenamiento. O sea, ese fue el anterior fue los datos de nuestra primer prueba. Luego, con el entrenamiento del modelo, se tiene un mejor análisis o una mejor predicción. En este caso, por ejemplo, ya una vez utilizados o entrenado el modelo, se tiene una precisión del 93%. Entonces ya va dando un resultado más certero. Entonces, aquí ya con los datos de los resultados de los coeficientes y el valor de intercepción,
se tiene la ecuación que representa esta regresión. Entonces, con esa ecuación, pues ya podemos hacer una estimación. Aquí, por ejemplo, en ese año del 2018, por ejemplo, se inició con un tráfico de 1.41 gigas y bueno, ahí se tenía para el 2020, por ejemplo, en esa interfase, una estimación de 3 gigas en ese momento. Entonces, así se pueden se pueden analizar datos, en este caso con Python, y utilizando pues estas librerías. Como se puede observar, pues relativamente con el uso de estas librerías es poca la programación que se tiene que realizar, porque la mayoría de funciones pues ya están creadas, y lo que sí es necesario pues ir conociendo más acerca de cómo funcionan las regresiones lineales, que es en el caso este ejemplo que es un análisis de datos pues relativamente sencillo o básico, en el sentido de que el tipo de regresión o el tipo de algoritmo de entrenamiento es de los más básicos. De ahí, por ejemplo, vienen otros tipos de algoritmos en los cuales se pueden manejar, por ejemplo, el análisis de fraude, que otros algoritmos que son para lo que es lo que se utilizan en el caso de las redes sociales, que son otros análisis que son algoritmos retroalimentados. Entonces, hay una gran cantidad de algoritmos que ya están creados en Python y que pueden ser utilizados, y igual, por ejemplo, reconocimiento facial. Entonces hay también librerías que manejan eso. Entonces hay una gran variedad de herramientas que pueden ser utilizadas y que ustedes pueden ir aprendiendo. En este caso, pues pueden observar, por ejemplo, si quieren tener más información, por ejemplo, en Colab hay varias. Quiero les voy a copiar acá, quiero ver en el chat. Hay una introducción a pandas, que es las librerías para análisis de datos. Están también para lo que es las gráficas para poder imprimir. Por ejemplo, en esta librería o en este archivo, pues solo está para poder hacer la generación aleatoria de datos y para imprimir la gráfica. Entonces hay una gran cantidad de herramientas y de información. Por ejemplo, en este otro libro está open source, está open, y por ejemplo hay bastantes funciones estadísticas que ustedes pueden observar cómo se pueden manejar. Por ejemplo, digamos, si llevaron estadística, aquí en este libro que está en línea, está abierto, ustedes pueden ver cómo pueden hacer ejercicios de estadística y irlos evaluando. Por ejemplo, intercepciones de conjuntos, y al final está, por ejemplo, de los algoritmos que mencionábamos, de cómo se manejan los algoritmos. Aquí está parte de las redes sociales,
Entonces, y por ejemplo, hay un teorema que después lo van a ver, que el teorema de Shannon. Entonces, y así en este caso, pues para la estadística es bastante amigable. Igual también para funciones simbólicas, si para la parte de matemáticas también hay unas funciones simbólicas que les pueden servir para hacer la evaluación de ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones ya sea derivadas, ecuaciones integrales. Entonces ahí también pueden utilizar esas herramientas de Python para manejar esa parte de matemática y algebraica. Entonces hay una gran variedad, como mencionábamos. Python es como lo que mencionábamos, en una navaja suiza para bastantes aplicaciones que son genéricas. Ya en el caso para aplicaciones específicas, pues ahí ya se pueden ir evaluando diferentes tipos de lenguajes. Pues eso era parte de lo que quería que quería compartirles. Y pues no sé si tienen algunas preguntas. Ingeniero, Sí. o sea, de que con esas librerías de Python y con, digamos, algún otro tipo de librería extra y esos datos, se puede crear, como se dice, el aprendizaje automatizado, ¿cómo dijo usted? El aprendizaje, que la computadora aprenda realmente, o sea, para hacer un estimado, una predicción para un año siguiente, por decir así. Sí, para hacerlo automático, sí es necesario es necesario tener otras aplicaciones adicionales. Así como, por ejemplo, en el caso como tiene Netflix, por ejemplo, o Amazon, de los sistemas de recomendación. En ese caso, lo que hemos visto solamente es el modelo, la creación del modelo matemático, digamos, o del modelo predictivo. Pero después de hacer el modelo, va otra etapa que aquí estaba en la presentación. Vamos a ver. Bueno, déjame ver. Aquí está la implementación. O sea que lo que hemos visto en este momento es solo obtención de datos, que fue la lectura, por ejemplo, donde decíamos del df, read y el archivo. Es la obtención de datos. La limpieza y preparación es donde vimos que la primera etapa, que vimos la gráfica y que tenía unos datos, unos puntos algo dispersos. Luego estaba el entrenamiento del modelo, que es cuando en una parte donde se separaron los datos en X y en Y, y luego se introdujeron, y luego esos datos se introdujeron al modelo de la librería que se había importado. Entonces ahí se entrenó el modelo, y luego como se dejó una parte de eso, se había separado una parte del 20% de esos datos, luego se hizo la prueba. Se hizo la prueba de esos datos para confirmar de que el modelo era correcto. Y después de esto, en esta parte, que es hasta este punto nos quedamos nosotros, viene la implementación. Y la implementación, ahí ya es que en un servidor se pone este modelo interactúa con
ya no lo alimenta un archivo, sino que se está alimentando en streaming. Es decir, que por ejemplo, de acuerdo a, así como por ejemplo en Netflix o en Amazon, uno va entrando con por ejemplo, qué película vio. Entonces, de acuerdo a la película que vio, ese dato se entró a un algoritmo de Machine Learning, y ese algoritmo recibe toda esa información y genera una salida que la envía al sitio web para que nos presente las recomendaciones que él nos va a dar de acuerdo a la información o a las películas que hemos visto o los productos que hemos visto. Entonces, ahí ya viene la implementación. Entonces, ese es ya en un caso real. En el caso manual, pues sí lo podemos hacer así como está. Llegamos hasta la prueba de resultados, digamos, en el caso de que los datos no son tan variables. En el caso de que los datos sí son más lentos en el sentido de su variación, entonces se puede llegar hasta este punto manual, pero digamos en aplicaciones que son más que en los que se necesita o que se tiene una ingesta de datos constante o streaming, entonces ahí es una implementación ya más ya más detallada, en el sentido de que se tienen que usar otros equipos y otros servicios también. Bueno, no sé si vieron la presentación. Sí, la vi. Bueno, está bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo problemas con abrir los enlaces que mandó al chat. Me pide acceso. Sí, lo que sucede es que hay que activar Colab en la cuenta de Google. O sea que quiero ver si tengo por aquí el link para activar Colab, o sea, para el procedimiento. Sí, con esta herramienta de Colab pueden hacer pruebas bueno, es una máquina bastante potente, son como 16 gigas de memoria que tiene el servidor que les activa, y lo único que no es persistente, es decir, de que a las 24 horas les borra todo lo que hacen, pero sí, para práctica sí es bastante bueno, pero
Con en ese manual ahí creo que podrían ver cómo se activa. Solo se agrega como un nuevo servicio o se busca como uno de los servicios de Google, se activa y ya una vez se tiene activado ya y se asocia al Drive, ya permite entrar a las librerías de Colab. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, igual en mi caso, por ejemplo, para lo que es en la carrera, pues, o en lo que en los diferentes áreas o materias que se van llevando, pues la programación, pues sí es muy útil, como van a ir viendo. Además ahora en esta época que se ha digitalizado prácticamente todo, pues se pueden dar cuenta, por ejemplo, de que todas las áreas van requiriendo ayudas digitales. En el caso, por ejemplo, digamos, en el caso de estas áreas de estadística, por poner un ejemplo, cómo es que se han ido fusionando para llegar a estas otras herramientas, ¿verdad? Entonces, sí es bastante importante el aprender y mostrar o interesarse bastante en esta parte de la programación. Igual los empleos que ahora se están generando requieren bastante parte de programación, y no es como mencionábamos, vimos ahí en una parte que son 3 áreas las que se evalúan para tener por ejemplo, en el caso de un científico de datos, pero se puede manejar en el caso lo mismo para otras disciplinas. Por ejemplo, el tener un perfil de ingeniero electricista, pero que también tenga buenas bases de programación, pues da bastantes oportunidades para diferentes áreas. Igual, por ejemplo, se tiene una base bastante fuerte de matemáticas, entonces da la oportunidad a que se pueda desarrollar alguien en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, y son campos de empleo que se están requiriendo bastante. Y el otro punto, pues, que es bastante requerido, es el inglés. Entonces, de hecho, la mayoría de documentación pues está en inglés. Entonces, son algunas de las recomendaciones que es bueno que si se tiene la oportunidad de empezar o ir en paralelo, pues es necesario pues el que se vayan desarrollando esas habilidades. Entonces, esas son pues algunas de las recomendaciones que también les podría dar. Entonces, pues creo que hasta acá está mi presentación. Entonces, ahí sí. Hola, buenas tardes. Se me desconectó ahí la red un ratito. Creo que tú comenzaste, ¿verdad, Víctor, a hacer las preguntas? Sí. Sí, gracias. Ahí algo pasó con la red.
así estuvo el lunes también. A ver, ¿más preguntas, jóvenes, o algún comentario sobre lo que ha expuesto el ingeniero? ¿O ya habían preguntado algo o comentado algo? Sí, habían preguntado ahí. Ok, está bien entonces. Eso que le mostraste de Júpiter es como un compilador en línea. No. Sí, es una herramienta que sí se puede instalar en la computadora, y también la puedes instalar, o la puedes usar en línea. Por ejemplo, este Colab es prácticamente un Jupyter en línea. Ok. Ajá, que la ventaja de Colab, en cierto sentido, es de que te da un servidor con bastante capacidad, por si, por ejemplo, en el caso uno tiene una computadora que no sea tan potente, entonces ahí te da la oportunidad, por ejemplo, de hacer algunas aplicaciones de cómputo bastante grandes, ¿verdad? A pesar de que sí, que a veces, digamos, en la computadora que uno personal, pues pudiera ser de que no tengas esa capacidad de cómputo. Ok. Igual ahí, por ejemplo, si te supera, digamos, la capacidad de lo que estás utilizando, ahí también hasta podés hacer una petición de incrementar tu CPU, para que en vez de CPU ocupas una GPU, y podés hacer pruebas bastante grandes. Entonces, sí, para pruebas es bastante bueno. Y igual también hay otras opciones, digamos, ya en el caso de aplicaciones ya en producción, también hay muchas otras herramientas de Amazon, de Google, entonces en las cuales ya se pueden hacer implementaciones ya productivas. Saben que cuando nos vimos con Víctor en una videoconferencia del 2020, surgió la oportunidad de un trabajo para enero de este año. Al final no se concretó, ¿verdad? Porque nadie se animó, pero les quiero decir algo que ha enseñado la pandemia. Los empleos mejor pagados son los que sí se pueden hacer en línea, ¿verdad? Entonces, programación va en esa dirección. Hay programadores que están en empresas hindú, ¿verdad? No sé cuánta gente conoces aquí, Víctor, que esté programando para compañías de software en la India, o si se mantiene esa tendencia que lo vi una vez. Sí, se mantiene bastante. De hecho, hay bastantes, por ejemplo, hay bastantes empresas, una por ejemplo que se llama Turing, que en esa, por ejemplo, no necesitan visa ni nada, y puedes trabajar para empresas norteamericanas, pero igual el requerimiento es inglés, programación, y igual, por ejemplo, en esta parte de matemáticas, que es una de la parte requerida, de conocimientos de estadísticas y matemáticas, y igual son bastante son bastante requeridas, y son es un punto adicional para las personas que manejan, si manejas esas tres áreas, pues es muy fácil el que te puedas ubicar. Correcto. Entonces, miren, la vida no solo depende de esto, ¿verdad? El universitario, ¿no? No sé cuál es la forma de pensar de ustedes, pero también está la familia, está Dios, ¿verdad? Pero si quieren ver esta carrera, algunos quizás no van a poder terminar, otros se van a tardar más, pero esas cosas que le está contando Víctor, porque él está allá afuera, ¿verdad? Pueden aprender las cosas mínimas que les permita tener un acceso a un empleo diferente, o hasta para hacerlo desde casa. El inglés y la programación son cosas bastante importantes, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden pensar qué cosas puedo aprender
que si se viene la tercera guerra mundial, ¿verdad?, pueda conectarme desde la casa. Entonces, por eso es que invitamos a gente que está en la industria, porque uno que está en la academia sí sabe cosas, pero no todas las ha vivido, ¿verdad? En cambio, Víctor, de hecho, Víctor, hay días que cuando se cae Telefónica en Centroamérica, ahí lo mandan a que vea cómo lo levanta, ¿va? Sí, no, y uno a veces piensa, por ejemplo, al principio uno dice, ¿y de qué me va a servir esto? La matemática, o sea, no sirve para nada a veces cuando uno está de estudiante, pues así dice. Entonces, pero ya viendo, por ejemplo, en estos últimos años, aproximadamente del 2014, 2015 para acá, sí, esa parte del machine learning, pues es uno de los requerimientos más, o de los empleos más requeridos de casi en todos los países que son industrializados, y hay poca mano de obra en ese sentido. Entonces, lamentablemente la gran mayoría sí requieren, por ejemplo, la parte del inglés, y en algunos lugares pues es que se estén en ese mismo sitio, pero sí hay también una gran cantidad de oportunidades remotas. Entonces, porque de hecho ese tipo de trabajo se puede hacer remoto. Igual, por ejemplo, en mi caso, pues el soporte que doy de la mayoría del servicio, pues se lo doy para más Centroamérica que para El Salvador. Entonces, sí se da la oportunidad para tener el trabajo remoto, y en esta parte de esta área, pues sí hay bastante espacio para que se puedan expandir, no aquí, sino que en empresas externas. Y igual ya tienen, por ejemplo, una base de matemáticas, ahora están trabajando en la parte de la programación, ya es otro skill, otra experiencia, y la parte del inglés, que es otra habilidad que es necesaria para si se quieren ir por ese rumbo. Bueno, jóvenes, si no hay ningún comentario, ni pregunta, ni otra cosa a que decir, pues el esfuerzo se ha hecho para un poco ahí mostrarles ahí qué es lo que está frente a ustedes, ¿verdad? Todo el potencial al que están ahí, al que pueden acceder, pero al final la decisión es de ustedes, qué es lo que van a ir haciendo, ¿verdad? Si no hay más cosas, yo no sé si habrá formas, si no los agarro ahí en aprietos, de que nos pusiéramos a hacer una foto, pero no les avisé quizás, ¿verdad? Y no sé cuántos están listos. Pero no es obligación, si algunos quieren lo intentamos, y si no se puede tampoco pasa nada. Si no lo hagamos en pijama. Eso quería decir yo. Vaya, aquí está un compañero ya. Ingeniero. Diga, Héctor. Fíjese que yo tenía una pregunta así, no sé si... Ok, ahí le oye Héctor. Sí. Con respecto a, nuestra carrera como ingenieros eléctricos o futuros aspirantes, ¿verdad? ¿Qué ramas cubre realmente o en qué ramas se puede desarrollar efectivamente la carrera de ingeniería eléctrica, por decir de una manera? Sí, la verdad que hay una cantidad bien amplia, porque allí cuando llegamos, por ejemplo, ya a las técnicas electivas, uno se puede ir por potencia, se puede especializar en telecomunicaciones, en electrónica, pero lo que sucede que igual en el campo laboral, pues también hay bastantes ramas también. Entonces, igual están los compañeros que se han ido por la parte de potencia, están los compañeros que se han ido igual por la parte de electrónica. Por ejemplo, conozco algunos que
que incluso parecería mentira. Hace como quizás unos 5 o 6 meses antes de que empezara la pandemia, estuvimos en un desayuno técnico y conocí a alguien que aquí en el país están desarrollando hardware para mediciones. Hacen los impresos, parece que se los habían hecho en China y otros en la India, y diseños bien, como que fuera, o sea, de fábrica, pero y pareciera de calidad, pues no echan, bueno, no menospreciando El Salvador, pero de una calidad para decir de nivel internacional. Entonces todo depende de ahora. Lo que me quedó en ese momento en esa ocasión es de que sí, la limitante ahora está en nuestra mente, porque tenemos la facilidad del acceso a la información, el acceso al hardware, el acceso al software. Si necesitamos hacer algo, pues se pueden mandar a hacer las cosas y en un costo pues relativamente razonable. Entonces pues las limitantes sí son pocas. Lo único que sí que depende en qué área uno pues quiera desarrollarse, y también qué área le guste más a uno también, y también buscar las oportunidades, porque ese es otro detalle, porque normalmente no nos van a llegar así a nosotros, sino que tenemos que ir buscando dónde están las oportunidades del área en la que nos queremos desarrollar. Bueno, creo que vamos a ir terminando. Me parece. Ha levantado la mano Cristian. Que le quería preguntar al ingeniero que cuando salió de la universidad, ¿qué tan fácil fue para usted conseguir un empleo? Pues fíjate de que lo que sucedía es que, bueno, en mi caso, empecé a trabajar antes de salir de la universidad. Lo que me costó es salir de la universidad. Entonces, porque ya trabajando y estudiando, pues, fue, bastante difícil. Entonces, allí uno, puede evaluar, ¿verdad? Pero una pregunta, Víctor. Eso está muy bien lo que dice Cristian. Tú ya hallaste el trabajo porque eras estudiante de eléctrica, ¿verdad? Eso sí. Porque siempre has estado en Telefónica. Ya cuando nos encontramos ahí de estudiantes, ya estabas en Telefónica. Sí, es que de hecho, yo encontré el trabajo, el primer empleo que tuve fue por un profesor que era externo. Muy pocos creo que lo conocen, que se llamaba Rigoberto Chinchilla. Ahora él es un profesor de una universidad de Estados Unidos. Él trabajaba él era gerente de una empresa de telecomunicaciones de acá, de El Salvador. Entonces nos dio una materia que era de análisis de señales. Entonces en ese momento él preguntó de que quiénes querían aplicar para un puesto. Entonces allí en ese caso aplicamos, creo que fuimos como 4 o 5 alumnos. Entonces de esos quedamos 3. Ya la empresa es donde iniciamos, pues cambió, fue comprada por las fusiones que hubieron en esos años. Pero estamos hablando del 2000, ¿cuánto? Todo eso. Del 2000. El 2000, ¿verdad? No, del 98. 98, cuando... Pues y así fue que inicié la actividad laboral. Fue en un área en la que inicié, pues bastante operativo, fue bien operativo, y
Pero sí, nos dio la oportunidad de ingresar al área, me dio la oportunidad de ingresar al área en la que quería empezar. Ese es otro punto, de que a veces quizás uno quiere esperar al puesto en el que, un puesto que uno quiere, ¿verdad? Pero, o el área que le gusta, porque alguien le puede buscar potencia, telecomunicaciones, alguien le puede buscar control, ¿verdad? Ajá, pero a veces quizás el puesto que está en ese momento no es el que uno quisiera, pero ya una vez ya estando adentro, pues ya puede ir moviéndose a otros departamentos. Entonces ese es otro punto, de que en el momento en el que uno busca un empleo, pues si quiere ingresar, pues a veces no está disponible ese puesto, pero quizás en el transcurso del tiempo, pues ya pueda uno ubicarse en la posición en la que quiere desempeñarse. Aquí hay algunas preguntas, mira, por ejemplo, bueno, Douglas dice que hace 20 años había trabajo y quizás sí, el tema laboral cada vez se va volviendo más complejo. No, sí, no, de hecho sí es muy complejo, porque de hecho allí han habido varios recortes. He tenido la oportunidad de estar en contacto con varios compañeros que han quedado cesantes. Algunos les ha tocado estar, como dicen, estar parados 1 o 2 años. Y igual, por ejemplo, con esto de la pandemia, se ha vuelto bastante complicado. Por ejemplo, de hecho, durante este tiempo de la pandemia me he dado cuenta de muchos que estaban en empresas bastante reconocidas y fuertes, como hoteles, como distribuidoras y otras que han quedado cesantes también. Entonces, algunos están reinventándose, están haciendo muchas diferentes trabajos, ¿verdad? Entonces, es lo que estábamos hablando, de que las condiciones van cambiando. Entonces, lo que uno puede hacer es, del conocimiento que va adquiriendo, buscar cómo lo puede ir utilizando para resolver alguna necesidad que hay, y empezar desde ya, pues. Entonces, ¿por qué? Porque ya cuando salgan igual les van a pedir experiencia. Entonces pueden empezar con cosas pequeñas y con algunos proyectos pequeños, ya sea personales. En programación le llaman, o en los programadores le llaman tener que ellos pueden tener una cantidad de proyectos que puedan presentar ya sea a futuros clientes o a futuros empleadores. Entonces, en el caso de por ejemplo, en electricidad o en cualquier otra área, pues cualquier trabajo que puedan ir haciendo, pues ya sea ayudarle a alguien, por ejemplo, que se les arruinó así un toma, por poner un ejemplo, algo tan sencillo como es, de proyecto pequeño. De los proyectos pequeños nos van llegando a proyectos más grandes. Entonces, y nos van dando la experiencia y la habilidad para poder decir, no, yo sí he hecho tal cosa, no, o sea, no solo sé, sino que he hecho un programa para un bot, por poner un ejemplo, que hoy es muy común el hablar de los bots, y es relativamente sencillo hacerlo. Entonces, o por ejemplo, en el caso de cosas físicas, que hacer una instalación de un punto de red, o de cosas
ir de poco a poco adquiriendo experiencia para decir o para saber o saber hacer las cosas. Entonces eso nos da un plus de que sí tenemos cierta experiencia. Entonces, pero buscar ayudar a alguien en el área en la que nosotros conocemos, eso va a dar ciertas habilidades, y son cosas que ustedes conocen, por ejemplo, de tecnología, ahora que la mayoría de jóvenes pues tienen más, a veces van adquiriendo un poco más de conocimiento de las tecnologías más rápido que uno, ¿verdad? Bien, va Víctor, hay varias preguntas aquí, pero sería de hacer una respuesta un poco más corta. Por ejemplo, mira, ¿cuánto ganás? Dice Gerson. No dice así, mira, dice, y no sé si sea prudente, pero ¿cuál es el sueldo aproximado de un ingeniero electricista? Ahí vos mirás si es seguro para vos, es decir, los datos. ¿Por dónde puede andar ganando un ingeniero? Vamos a respuestas cortas, Víctor, para ver todas las que están acá. Sí, fíjate que depende. Por ejemplo, he visto, porque igual yo he andado también he estado viendo esa parte del empleo, así evaluando empleos locales, externos, locales sí está, pero bien bajo. Andan a veces de algunos que dan decepción, que andan entre 400, 600. ¿Verdad, Víctor, que normalmente alguien que acaba de salir puede aspirar a eso y tener paciencia? Lo que estuve en la carrera podría ser lo que le tome otra vez llegar a un salario más aceptable para haber estudiado tanto. Algo por ahí anda la cosa, ¿verdad? He sabido que CAE son $300 a veces. Sí, es bastante. Entonces, se siente poco por el esfuerzo, los desvelos que le lleva a estudiar esta introducción a la informática, ¿verdad? Pero es como el inicio, ¿verdad? Es como el piso, ¿verdad? Para ir subiendo. Sí, de ahí ya, digamos, perfiles más altos ya pueden llegar de 1000 a incluso algunos pueden llegar hasta ya con como lo que mencionábamos, que tenía con skill o con diferentes ramas de experiencia, pueden superar bastante la cantidad de los 1000 para arriba. Ok, vean, esto del salario también tiene que ver lamentablemente con tanto con las capacidades adicionales. Hay un término que se ha puesto de moda, que deberían de buscarlo, son las habilidades blandas. No sé si han escuchado. Ese tema es muy fuerte. Habilidades blandas. La fuerte es que usted sepa programar, por ejemplo, que sepa inglés. Las habilidades duras, que sepa programar, que sepa inglés. Pero la blanda es que se sepa llevar con sus compañeros, que sea persistente, que sea amable. Así que el tema de qué es lo que fija un salario es muy amplio, ¿verdad? Así que es un tema importante. Otro compañero pregunta, Inge, ¿cómo podría ganar experiencia laboral en una de esas empresas? ¿Hay algún programa de pasantía? Así en breve, Víctor, para no pasarnos tanto de tiempo. ¿Hay alguna pasantía en Telefónica o en el medio que te moves, no sé, de otra empresa? Fíjate que con esto de la pandemia sí ha disminuido bastante eso. Pero sí en esa parte pueden en los diferentes sitios de trabajo se encuentran muchas veces las ofertas de pasantías y sí, pues pueden buscar aplicar en diferentes áreas. Entonces no solo en la parte eléctrica, sino que pasantías de diferentes áreas, porque todas estas nos dan cierto grado de experiencia. Entonces pero sí hay todavía, porque sí he visto, pero por lo menos de telecomunicaciones, por lo menos ahí en Telefónica por el momento sí no han habido,
pero sí han habido casos de compañeros que iniciaron con pasantías y después quedaron ya con plaza por el desempeño que... Bueno, cuando pase la pandemia, entonces, Víctor, hay que ver. Se le cayó. Bien, cuando pase la pandemia, no sé si me escuchaste, hay que ver si extiende alguna pasantía ahí de los estudiantes de eléctrica. Sí. Bueno, dice Herbert que es el área de potencia, ¿vale? Cuando alguien se gradúa, el área de potencia es de los que se van a trabajar acá, se van a trabajar a cualquier distribuidora como CAE, eso se llaman distribuidoras. Pero también se puede ir a trabajar a ETESAL. ¿Qué es ETESAL? Víctor, se me ha ido. No es distribuidora, ¿verdad? Es la gestiona, como la que gestiona, ¿verdad? Uh-huh. Es así como... Tiene un nombre, se me ha ido ahorita. Uh-huh. Sí, a mí también se me... Él administra la distribución de la energía, pero está arriba de la distribuidora. Fija precios, ¿verdad? Y un montón de cosas. Y están las generadoras. El mayor generador en el país es CEL, ¿verdad? Y CEL se ha ido haciendo de CEL geotermia, CEL hidroeléctrica y todas esas cosas. Entonces el área de potencia va por ahí. A la solar igual está creciendo mucho, ¿correcto? Uh-huh. Igual también está la comercialización de la electricidad, que es un área que... eso creo que hace ETESAL, ¿verdad? ¿Cuánto le compramos a geotermia? ¿Cuánto le compramos a la hidroeléctrica? ¿Cuánto es de la solar? El mercado, ¿cómo se llama? El mercado, Sí, en esa área he estado tratando de involucrarme un poco, porque sí es un área en la cual está bastante que hay bastante oportunidad, pero sí hay que... Pero sí, creo que la palabra que dice Gerson es, están los distribuidores, la transmisión y la generación, ¿verdad? Sí. No, ya me acordé, Héctor, se llama mercados eléctricos, así es genérico, mercados eléctricos, los que fijan los precios de compra del kilowatt. Vaya, sí, por ahí está la unidad de transacciones. Uh-huh. Ahí está la U, ¿cuál es? Unidad UTC. Sí, la UT. La UT, esa cosa. Vaya, esta pregunta está interesante, me la dice Idania. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer consiga trabajo en el área de ingeniería eléctrica o áreas afines? Porque casi siempre veo que están los hombres ahí. Dice, y es cierto, esta carrera, de hecho, hasta hay un cierto tabú para que lleguen mujeres, porque no sé qué les hace pensar que es más pesada que las otras, ¿verdad? Y en química y en industrial está la mayor parte del género femenino en ingeniería. ¿Qué has visto tú allá afuera, Víctor? ¿Cómo está esta cuestión de la mujer en ingeniería eléctrica? Pues fíjate de que, de hecho, en algunas... No vayas a hacer que me direccione, Dani, así que habla algo positivo. No, de hecho, hay en algunas evaluaciones que hicieron antes de la pandemia, pidieron alguien de telecomunicaciones que abrieron una plaza y le pusieron un nombre, o sea, nombre en el género, mejor dicho. Pidieron, como había más, casi que todos eran hombres, le pidieron de que fuera una mujer que ingresara en esa posición. De hecho, yo creo que las posibilidades van a crecer para las mujeres, porque el tema de la equidad, no igualdad, porque son dos palabras diferentes, el tema de equidad de género hace que no puede en una cosa solo haber hombres, ¿verdad? Me llama la atención que ahí ya de una vez decía que fuera mujer el género, que fuera una mujer la que aplicara. Bueno, entonces creo que van a haber cada vez más opciones para las mujeres en el área de eléctrica y casi en cualquier lado donde el problema de equidad de género está ahí un poco marcado, ¿verdad? Sí, de hecho,
Esto está bastante, lo están fomentando bastante, porque bueno, yo soy parte de, le llama Community Builder de Amazon, de AWS, y en la parte de lo que es la inclusión de mujeres, por ejemplo, hay unas becas que generan para aprender Amazon, lo que es computación en la nube, que solo las generan para mujeres. Entonces, sí hay una gran, por el mismo tema de que la cantidad de hombres en el área de tecnología, de computación en la nube, o llámese computación en la nube, llámese ingeniería eléctrica, ingenierías, ha sido predominada por hombres. Entonces, la mayoría de ya sea empresas y comunidades están fomentando bastante el que las mujeres se incluyan en estas ramas. Entonces, esa, por ejemplo, es una oportunidad que hay para las mujeres. En este momento no sé si hay disponibles, pero sí, hace como, por ejemplo, como unos 4 meses, aplicaron varias mujeres y, por ejemplo, una de aquí de El Salvador aplicó y estuvo en esa parte de esas becas para Amazon. También, Idania, para que vea que sí hay un futuro bastante prometedor para las mujeres en ingeniería, el IEEE, del que les he hablado antes, tiene un campo, un área que se llama WIE, una WIE, ¿verdad? Mujeres en ingeniería, ¿verdad? Women, ¿o cuál es el woman en plural? Woman o woman, bueno, pero W es de mujeres en ingeniería. Vaya, entonces, es una área muy bonita y de la escuela. Antes de la pandemia, prácticamente 2 o 3 muchachas estaban saliendo. Fueron a Perú, fueron a Estados Unidos, fueron a no sé dónde. Entonces creo que lo que Víctor dice corrobora eso. Creo que más bien la llevan de ganar, porque el tema de que no pueden haber solo hombres en una cosa está creciendo en el mundo, así que las opciones van a crecer para las mujeres. Bueno, vamos a ir terminando. Sí, Víctor, por favor. Sí, de hecho, ahora me tocó ir al trabajo y no me sorprendió, sino que eso venía pensando de que estaba el grupo de recursos humanos y prácticamente solo eran mujeres. Sí, creo que sí, el tema de las opciones para las mujeres va a crecer por esa desigualdad, falta de equidad que ha habido. Bueno, hay una palabra ahí que es la que más usa. Dice Joel que si automatización entra en el área de control. Sí, eso que se le llama control automático, es todo un área de la ingeniería eléctrica. Hay algunas materias, es que saben, nuestra carrera tiene algunas materias de un poco de todo. Al final son ustedes los que terminan eligiendo a dónde van a ir y ahí van a comenzar a especializarse, ¿verdad? Como nos toca ahí a todos en el área que terminamos quedándonos. Pero hay varias materias, 3 o 4 de automatización, PLD, ¿verdad? Que no se da ni en electiva, Víctor, ¿o sí? Esto de los PLD que algunos han visto ya a veces en bachillerato. Me parece que no. No, sí, ahora por ejemplo con el IoT, igual, Ese es todo un mundo nuevo. ¿Saben qué es IoT, verdad? El Internet de las cosas. Ese va a ser otra cosa que va a entrarle con todo y que va a dar nuevas opciones de empleo, ¿verdad? Sí, se conoce como la 4ª revolución industrial. Entonces, igual es necesario conocer de cloud, es necesario conocer de programación, es necesario conocer de electrónica. Entonces, de hecho, son son empleos que no existen o que que se están formando, pues. Entonces, pero es necesario formarse en las diferentes áreas que ahorita están iniciando, ¿verdad? Entonces,
y otras que también tienen que investigar por su propia cuenta. Que ahora con el acceso a la información pues es relativamente fácil el obtener la información. Lo difícil es el dedicar el tiempo y el esfuerzo para adquirirlo. Bueno, les pido ahí que levanten la mano como una forma de aplaudirle a Víctor para cerrar ya esta sesión. Y si se animan si no es mi intención ponerlos en aprieto, están ahí mal peinados, mal peinadas, pero si quieren activar su cámara, nos hacemos una foto con Víctor. Y lo hacemos ahorita. Y bueno, gracias Víctor por haber apartado ahí la tarde para esto. Bueno, ya saben, ha sido un gusto. Vale, Carlos dice que está aún en pijama. Quédense ahí a ver quiénes pueden habilitar su cámara y luego vale. No hay problema, Francisco. Si no pueden, no hay problema. Ok, ahí les voy a avisar a qué hora voy a hacer la captura de la pantalla. Pero sí, está bien, Henry. De todas formas, quédese conectado para que se vea ahí la que estuvo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí están los menos tímidos. Vamos a hacer la captura. Vamos a ver, vamos a hacerla ahora. ¿O alguien más se va a apuntar? Espero, un ratito. No, démosle pues. Ahí está, se apuntó alguien más. Otra vez, una vez más. Ahí Saúl se agregó. Ok. También Marisela. Está bien, vamos, de nuevo. ¿Dónde está el botón? Ahí está. Voy a hacerlo ahora. Y vamos a ver si salió. Sí, ahí estamos. Ya no. Ya casi estamos terminando el ciclo, Víctor. Estamos en la semana 15. Bueno, hicimos una pausa y nos faltan 2 todavía, 2 semanas, pero ya casi terminamos. Bueno, jóvenes, un gusto verlos, a los que pude ver. Gracias, Víctor, y bueno, te invitamos en Progra de nuevo, a ver qué nos cuentas. Bueno, está bien, entonces ahí nos vemos, número 10. Sí, muchas gracias, y nos vemos con ustedes. Esperemos que todo vaya bien con el internet. Nos vemos el día lunes. Nos un gusto.